El peor pecado. Hemos visto el asunto del pecado, los pecados y el pecador. Somos pecadores de nacimiento, y nuestro andar es conforme a nuestro nacimiento. Por causa de ser pecadores, nuestra conducta corresponde a nuestro título de pecador. Hay muchos caballeros en este mundo que cubren sus pecados y rehúsan admitir que son pecadores. Pero esto no significa que no son pecadores. Solo significa que se han disfrazado como personas sin pecado. Somos pecadores de nacimiento y nuestra profesión y andar es cometer pecados. Permítame repetir que no nos hemos convertido en pecadores porque hayamos pecado, más bien, es por ser pecadores que pecamos. El hecho de que seamos pecadores es lo que nos hace pecar. Aquellos que pecan demuestran que son pecadores. Esta noche tenemos algunos amigos occidentales con nosotros. Tal vez ellos hablen el dialecto de Shanghái. Por supuesto, la gente de Shanghái puede hablar este dialecto. Pero no podemos decir que todo aquel que habla el dialecto de Shanghái es de Shanghái. Muchos se han esforzado para aprender el dialecto de Shanghái, pero no son de Shanghái. También puede ocurrir que algunos de Shanghái no hablen este dialecto. No podemos decir que si no hablan el dialecto de Shanghái, no son de Shanghái. Sí lo son, pero no hablan el dialecto. Por lo tanto, hay algunos de Shanghái que no hablan el dialecto de Shanghái. Generalmente hablando, todos los de Shanghái hablan su propio dialecto. Es natural que hablen este dialecto. De la misma manera, es imposible que los pecadores eviten llevar una vida pecadora. En cuanto a los pecados que los pecadores cometen, preferiría no mencionarlos en detalle, como muchos lo han hecho. Yo solo quisiera probar brevemente el pecado del hombre. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, hay unos pocos pecados que se destacan en forma especial. El pecado sobresaliente del Antiguo Testamento es dejar de amar a Dios. En el Nuevo Testamento, también hay un pecado sobresaliente, el cual es rehusar creer en el Señor. Cuando la Biblia dice que el hombre está condenado y se ha convertido en un pecador a los ojos de Dios, no significa que ha cometido un montón de pecados que provocaron la ira de Dios, como por ejemplo asesinato, piromanía, fornicación, orgullo, glotonería, prostitución, juego de azar u otros tipos de pecados sucios y secretos. La Biblia no pone énfasis en esto. Lo que la Biblia considera serio es el problema que se ha levantado entre el hombre y Dios. El último mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Mateo 22 versos 36 al 37, Marcos 12 verso 30. Entonces, el asunto no es si uno ha robado a otros, o si uno ha asesinado o complotado un incendio. El asunto no es la lujuria personal, ni los pensamientos ni las palabras. Más bien, el problema radica en la relación que uno tiene con Dios. De entre todos los pecados, hay uno que está a la cabeza. Este pecado trae todos los demás. A este pecado le siguen todos los demás. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo a través de un solo hombre. Romanos 5 verso 12. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el pecado que cometió ese hombre? ¿Fue fornicación, robo, asesinato, incendio? Tales cosas no existían en el Edén. Toda la maldad, lo sucio y lo terrible que sucede en el mundo actualmente proviene de un incidente relacionado con Adán. ¿Pero qué fue lo que Adán hizo? Adán no asesinó, no fornicó, no cometió ninguno de los pecados malos y sucios del mundo actual. El pecado que Adán cometió fue simple y puro. Adán pensó que Dios escondía algo de él. Él pensó que si él comía del fruto de ese árbol, él sería como Dios.
El pecado que Adán cometió fue en realidad un problema que se desarrolló entre él y Dios. Dios esperaba que Adán continuara en su posición apropiada. Pero Adán no creyó que lo que Dios le había dado le fuera provechoso. Él empezó a dudar del amor de Dios. Un problema se desarrolló en cuanto al amor de Dios. Adán no cometió muchos pecados en este incidente. Él no jugó, él no puso sus ojos en las cosas malas de la calle, él no leyó libros sucios. El pecado de Adán fue un problema que se levantó entre él y Dios. Siguiendo eso, muchos pecados entraron. Una vez que Adán pecó de esta manera, todo tipo de pecado siguió. Los pecados son según su especie, y todos siguen uno al otro. Sin embargo, el primer pecado no fue el pecado que nosotros pensamos. El primer pecado fue el único pecado del Antiguo Testamento, el pecado de no amar a Dios. Después de que un problema se desarrolló entre el hombre y Dios, empezaron a desarrollarse los problemas entre los hombres. En el huerto de Edén, un problema se desarrolló en el hombre. Luego, fuera del huerto de Edén, el hijo mayor asesinó al hijo menor, y luego todo tipo de pecado siguió. Entonces, vemos que los pecados no comenzaron en una manera seria y sucia, como tal vez nos lo imaginemos. La Biblia nos muestra que los pecados empezaron con algo muy sencillo. Pero en realidad el primer pecado fue el más serio, un problema entre el hombre y Dios. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesús dice muchas veces que aquel que cree tiene vida eterna. Juan 3, versos 15 al 16, Juan 3, verso 36, Juan 5, verso 24, Juan 6, verso 40 y 47, Juan 11, verso 25. Probablemente más de 50 veces el Señor indica que el que cree tiene vida eterna. Entonces, ¿quiénes perecerán? ¿Son los asesinos quienes irán al infierno? ¿Son los fornicadores quienes perecerán? ¿Son los que tienen pensamientos sucios y comportamiento impropio quienes irán a perdición? No necesariamente. El Evangelio de Juan nos dice una y otra vez que aquellos que no creen son los que serán condenados. Juan 3, versos 16 y 18. Aquellos que no creen siempre tienen la ira de Dios sobre ellos. Juan 3, verso 36. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, verso 8. ¿Por qué de pecado? ¿Será porque usted fue al cine recientemente? ¿Será porque usted haya estado jugando juegos de azar recientemente? ¿Será porque usted haya asesinado a alguien o haya incendiado algo? No. De pecado, por cuanto no creen en mí. Juan 16, verso 9. La mayor dificultad que tenemos en la actualidad es que consideramos la suciedad como pecado, pero no prestamos mucha atención a la palabra del Señor para ver lo que Dios considera pecado. El Señor dijo que aquel que no cree ha sido condenado. La razón por la cual el hombre comete todos sus pecados es porque él no tiene una relación apropiada con el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, el hombre cometió todo tipo de pecado cuando perdió su relación apropiada con Dios. En el Nuevo Testamento, el hombre comete todo tipo de pecado cuando pierde la relación apropiada con el Señor Jesús. En esto consiste todo problema. Mientras usted está sentado aquí esta noche, puede llegar a pensar que aunque yo probé que usted es un pecador, en realidad no ha cometido muchos pecados. Pero nadie en todo el mundo puede decir que no ha cometido el pecado de no amar a Dios. Tampoco existe nadie en todo el mundo que pueda decir que no ha cometido el pecado de no creer en el Señor. Por esta razón, nadie puede decir que no es un pecador.
¿Se acuerda de Lucas 15? Allí se encuentra a un hijo pródigo y a su padre. El hijo pródigo dejó a su padre y despilfarró su herencia. Pero, ¿cuándo se convirtió en hijo pródigo? Fue un hijo pródigo cuando tenía mucho dinero en su bolsillo y vivía lujosamente en un país lejano. ¿O se convirtió en hijo pródigo solo cuando había malgastado todo lo que tenía y estaba hambriento mientras alimentaba a los cerdos? En realidad, él fue pródigo cuando dejó la casa de su padre. Antes de gastar un centavo, él ya era pródigo. Él no se convirtió en un pródigo después de haber malgastado todo lo que tenía, al alimentar a los cerdos con algarrobas, estando rotos sus vestidos y vacío su estómago. Él se convirtió en pródigo cuando dejó la casa de su padre. Déjeme hacerles una pregunta. Supongan que el hijo menor no gastó nada cuando estaba en el país lejano. Por el contrario, supongan que hizo mucho dinero, emprendiendo negocios y ganando una fortuna, e incluso llegó a ser más rico que su padre. ¿Sería un pródigo? Por supuesto que sí. A los ojos de su padre, él aún habría sido un hijo pródigo. Hoy día existe un concepto muy equivocado que debe ser desarraigado de nuestra mente. Nosotros pensamos que porque un hombre ha dejado de hacer el bien, se convierte en pecador. Esto está totalmente equivocado. Mientras el hombre se haya apartado de Dios, él es un pecador. Aun si es 10 veces más moral que otros, mientras esté alejado de Dios, él es un pecador. Por lo tanto, usted debe recordar que como cristianos, podemos hacer todos los servicios exteriores que haya que hacer, y podemos cumplir con todos los deberes exteriores que se deban cumplir. Podemos orar como siempre, leer la Biblia y asistir a las reuniones de la iglesia como siempre. Podemos hacer todo como siempre lo hemos hecho, e incluso hacer más. Sin embargo, si hay un problema entre nosotros y Dios, es porque hemos pecado. Cuando el primer amor se va, hay un problema. ¿Quién es pródigo? No es simplemente uno que ha despilfarrado la herencia de su padre, sino más bien uno que ha dejado la casa de su padre. Desde el momento en que una persona deja la casa de su padre, se convierte en un hijo pródigo. Incluso si hace una fortuna mientras está lejos, él sigue siendo un pródigo. Desde luego, nunca habrá alguien que se haga rico en el mundo siendo un pródigo. Un hijo pródigo nunca prosperará. Un hijo pródigo siempre despilfarrará todo el dinero que tiene. Dios concede que el dinero sea despilfarrado, para que el hombre sepa que no es bueno dejar a Dios y para que a fin de cuentas, vea que es un pecador. Ahora vemos cómo hemos recibido la calificación de pecador y cómo nos hemos convertido en pecadores. Nos convertimos en pecadores al desarrollar una relación con el pecado, y cometemos pecados al desarrollar una relación con los pecados. Existe una diferencia entre los dos. Puesto que nací en Adán y estoy bajo el dominio del pecado, el pecado se ha convertido en el principio de mi vida y de mi vivir. Y yo me he convertido en un pecador. De la misma manera, los muchos pecados individuales fuera de mí me han hecho uno que comete pecados. Cometer pecados está relacionado a los pecados, y ser un pecador está relacionado al pecado. Los otros pecados. Esto no significa que los demás pecados no son importantes. Todos los pecados conllevan castigo. En el Antiguo Testamento, aquellos que no amaron a Dios cometieron muchos otros pecados en forma espontánea. En el Nuevo Testamento, también aquellos que no creen en el Señor espontáneamente cometen muchos pecados. Dejar de amar a Dios y rehusar creer en el Señor son los dos pecados principales. De estos proceden muchos otros pecados, tales como los hechos injustos, maldades, expresiones de avaricia, perversidad, celos, asesinato, disensión, engaño, odio, calumnia,
murmuración, blasfemia, insolencia, orgullo, arrogancia, falsas acusaciones, desobediencia a los padres, infidelidad, falta de afecto y misericordia, autoestima, amor al dinero, ingratitud, impiedad, crueldad, desprecio por lo bueno, traición, imprudencia, amor al placer en vez de amor a Dios, la apariencia de piedad, en lugar de su realidad, y así sucesivamente. Pero ninguno de estos es el pecado más serio que el hombre jamás haya cometido, aunque son pecados ante Dios. Lamentablemente, el hombre no se da cuenta de que estos pecados son producidos por un pecado principal. Tanto los pecadores en el mundo como los creyentes en la iglesia intentan solo tratar con estos pecados. Parece que la eliminación de todos estos pecados nos liberaría totalmente del problema del pecado. Pero el hombre no se ha dado cuenta de que estos pecados ocupan solo un lugar secundario en la Biblia. Aunque parezca imposible, ¿qué tal si alguien recibió suficiente gracia como para tratar con todos los otros pecados? Si éste hubiera sido una persona del tiempo del Antiguo Testamento, él se habría dado cuenta de que aún existía el pecado de no amar a Dios. Aunque nunca más tendría los otros pecados, su conciencia lo seguiría molestando. Si fuera una persona del tiempo del Nuevo Testamento, él se habría dado cuenta de que aún existe el pecado de no creer en el Señor. Aunque ya no habría sido condenado por los otros pecados, la parte más profunda de su corazón aún no se sentiría satisfecha, porque el Espíritu de Dios lo convencería de su pecado de incredulidad. El hombre perece por causa de su incredulidad. La incredulidad hace que el castigo de todos los otros pecados recaigan sobre el incrédulo. La razón inmediata por la perdición del hombre es sus muchos pecados. La razón final es el pecado de incredulidad del hombre. Por causa de esto, debemos preocuparnos por el pecado de incredulidad. Desde luego, tampoco podemos esquivar los otros pecados. El resultado del pecado y de los pecados. Una vez que el hombre sucumbe ante el poder del pecado, él comete una variedad de pecados. Una vez que el hombre comete estos muchos pecados, acarrea sobre sí la culpa o la condenación de los pecados, el veredicto o el juicio por los pecados. Tan pronto como pecamos, hay culpa. La expresión ser culpable no se usa meramente para implicar el acto de la transgresión de uno. Es como un veredicto en la corte que lo declara a uno culpable o no. Es una descripción si uno es legalmente pecador o no. Según la Biblia, no somos responsables de nuestro pecado, sino de nuestros pecados. Nuestro pecado no nos trae el problema de culpabilidad ante Dios. Más bien, los pecados que hemos cometido son los que traen el problema. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Primera de Juan 1, verso 8. Pero al mismo tiempo, la Biblia no requiere que carguemos con la culpa de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios los perdonará. Primera de Juan 1, verso 9. Esto nos demuestra que tenemos que cargar con la responsabilidad de nuestros pecados. Debido a que existen los pecados, hay culpabilidad. Una vez que una persona es culpable, viene el castigo. Debido a que existe castigo, no hay descanso en la conciencia y uno es consciente de que está apartado de Dios. Los pecados nos hacen personas condenadas ante Dios, nos hacen esperar la ira de Dios. Cuando uno es perdonado, la conciencia queda en paz, solo así tendrá la confianza para ir a Dios. Pero aun si los muchos pecados son perdonados, mientras permanezca el problema del pecado, los muchos pecados continuarán viniendo, y el problema del pecado recrudecerá.
Por esta razón, después de perdonar nuestros pecados, Dios debe continuar hasta liberarnos del pecado. El entendimiento del hombre acerca del pecado y de los pecados. Antes de ser salvos, no sentíamos el mal del pecado. Antes de ser cristianos, solo sentíamos el mal de los muchos pecados. Incluso antes de ser cristianos, lo que nos entristecía eran nuestros muchos pecados, no el pecado en sí. Aunque somos salvos ahora, tal vez mentimos o nos enojamos, y quizás seamos envidiosos y orgullosos, o seamos inadvertidamente irresponsables con las posesiones de otros. Por lo tanto, estos pecados individuales nos molestan. ¿Qué podemos hacer? Nos acercamos a Dios y pedimos perdón por cada uno. Podemos decir: «Oh Dios, hoy me comporté mal. He pecado otra vez. Por favor, perdóname». Si usted hizo 12 cosas malas ayer, usted lo lamentará interiormente. Pero si usted ha hecho solo 2 cosas malas hoy, se siente contento. Usted siente que ha cometido menos pecados hoy, piensa que ahora hay menos pecados en usted. Pero déjeme recordarle que este es solo el paso inicial de la vida cristiana. Durante este tiempo, solo nos lamentamos por los muchos pecados que cometemos. Después de haber sido cristianos por muchos años, vemos que lo que nos entristece y molesta no son los muchos pecados, sino el pecado mismo. Al final, veremos que no son las cosas que hacemos lo que está mal, sino nuestra persona. Lo malo no consiste en las cosas malas que hacemos, sino en nuestra persona. Uno llega a la conclusión de que todas las cosas que uno ha hecho son cosas exteriores y que realmente lo malo es nuestra persona. Hay un principio natural dentro de nosotros que nos hace pecar. Las cosas exteriores pueden ser de muchas categorías. Podemos llamarlas orgullo, celo, suciedad o cualquier otro nombre. Puede haber toda clase de pecado fuera de nosotros. Pero dentro nuestro hay solo un principio, y es algo que desea pecados. Existe una tendencia en nosotros por los pecados. Hay algo en nuestro ser que desea estas cosas exteriores. Por eso la Biblia menciona a estos pecados en plural. Se ven uno por uno. El orgullo es uno. La mentira es otra y la fornicación es todavía otra. El orgullo es diferente del asesinato y la mentira es diferente de la fornicación. Pero solo hay una cosa que nos predispone a pecar, la cual nos controla y seduce. La razón por la que pecamos es que hay una ley dentro de nosotros. Nos dirige constantemente a los pecados exteriores. Este pecado está en singular en la Biblia. No denota nuestra conducta. Más bien, denota nuestra naturaleza. Este pecado está en nuestra naturaleza, y necesitamos ser libres de eso. Puesto que la salvación de Dios para el hombre es completa, Él debe liberarnos de los muchos pecados y también debe liberarnos del pecado en sí. Si Dios solo nos libera de los muchos pecados, sin liberarnos del pecado, entonces no se puede decir que la salvación de Dios es completa. Debido a que tenemos 2 problemas, los pecados y el pecado, necesitamos una salvación doble. Por un lado, necesitamos ser liberados de los muchos pecados, y por el otro, necesitamos ser liberados del pecado. En las páginas siguientes veremos cómo Dios, al realizar su salvación completa por medio de la redención de Cristo, nos libera tanto de los pecados como del pecado. Puedo esclarecer mi punto con una ilustración. Los muchos pecados son como la fruta de un árbol. Existen individualmente, y el árbol puede dar 100 o 200 frutos. Así son los pecados. Ahora, el pecado es como el árbol mismo. Lo que nosotros vemos con nuestros ojos como pecadores son los frutos.
Vemos que los frutos son malos porque el árbol es malo. Al principio Él nos muestra los pecados individuales. Al final, Él nos muestra a nosotros mismos. Al principio necesitamos el perdón porque hemos cometido pecados. Pero después de un tiempo nos damos cuenta de que necesitamos ser liberados porque somos pecadores. Los 3 aspectos del pecado. La Biblia nos muestra que el pecado tiene 3 aspectos. En otras palabras, el pecado está en 3 lugares. Primero, el pecado está ante Dios. Segundo, el pecado está en la conciencia. Tercero, el pecado está en la carne. La Biblia siempre nos muestra al pecado según estas 3 líneas. Es como un río alimentado por 3 afluentes. Si queremos conocer al pecado en una manera completa, debemos entender claramente estas 3 líneas. Debemos conocer que nuestro pecado está ante Dios, en la conciencia y en la carne. Si no tenemos un entendimiento claro acerca de estas 3 líneas y no podemos distinguirlas, no entenderemos el problema del pecado. Si confundimos las 3 líneas, no conoceremos la perspectiva de Dios en cuanto al pecado y no comprenderemos la obra completa de Dios al tratar con el pecado. Solo cuando entendamos la necesidad reconoceremos el tratamiento. Si no conocemos la necesidad, asumiremos que el tratamiento es innecesario. Entonces, debemos conocer el pecado primero, y luego conoceremos la obra completa de la salvación de Dios. Dios es un Dios justo. En la administración del universo, Él es la máxima autoridad. Él es el soberano del universo. Él tiene leyes y ordenanzas definidas acerca de los pecados. Él recompensa al hombre según lo que el hombre haya hecho y conforme a cómo el hombre se haya comportado. Dios trata con el mundo en su posición de soberano. En el tiempo de Adán, aunque no existía tal término, estaba la ley adámica. Análogamente, después de Noé, aunque no existía tal término, estaba la ley noámica. En el tiempo de Moisés, se empezó a usar el término ley. No fue sino hasta entonces que la ley fue puesta específicamente delante del hombre. Sea que hablemos de la ley explícita en el tiempo de Moisés o acerca de la ley implícita antes del tiempo de Moisés, el veredicto de Dios es que aquellos que pecan deben morir. Él demanda que aquellos que transgreden contra la ley sean condenados con la muerte eterna. Mientras el hombre está vivo, aunque su carne viva, su espíritu está muriendo. Al final, su carne también morirá. En la eternidad, su espíritu, alma y cuerpo morirán. Si el hombre no peca, Dios no ejecutará el castigo. Pero si el hombre peca, ciertamente Dios ejecutará el castigo. Dios ha promulgado ordenanzas y leyes acerca de los pecados del hombre. Cuando los pecados ocurren en la vida, primero está el registro de los pecados ante Dios. Déjeme dar un ejemplo. Recientemente se le prohibió a la gente estacionar sus automóviles donde les plazca. 2 meses atrás usted podía estacionar su automóvil en cualquier parte. Usted incluso podía estacionar su automóvil en la mano contraria a la calle, y era libre de estacionarlo en cualquier dirección. Pero hace 2 meses el Departamento de Obras Viales eliminó tal práctica. Ahora, al manejar, uno ve todos los automóviles estacionados en la misma dirección. Hay una nueva ley que dice que todos los automóviles deben estacionar en la misma dirección del tráfico. Si usted no hace esto, está violando la ley. Si un hermano viene a la reunión en auto y lo estaciona en la dirección equivocada, es posible que un policía lo vea y multe esa violación. La violación no es registrada en la calle, donde él estacionó, sino en la comisaría, sin que el hermano se percate de lo sucedido. La violación pudo haber ocurrido en la calle Atung,
pero la violación es registrada en el distrito de Tsinanteseu, donde está la comisaría. Los incidentes del pecado ocurren en el hombre. Pero tan pronto como el hombre peca, eso es registrado ante Dios. Dios es el gobernador soberano del mundo. Él está en control de todo. Si en el transcurso de nuestra vida hemos transgredido la ley, hay un registro de nuestro pecado ante Dios. Por eso el Antiguo Testamento habla frecuentemente de pecar contra Jehová. La razón por la cual un acto de pecado es malo y terrible se debe a que una vez que un pecado es cometido, hay un registro del pecado ante Dios. Puesto que Dios dice que aquel que peca debe morir, Él debe ejecutar su juicio sobre los pecados. No hay manera de que escapemos, pues el pecado ya ha sido registrado. En segundo lugar, existe el conocimiento del pecado en nuestra conciencia. Aunque hay un registro del pecado ante Dios, hasta que usted lo sepa, aún puede sonreír y gozarse en su silla, y tal vez pueda actuar como si nada hubiera sucediera. Pero una vez que usted tiene el conocimiento del pecado, el pecado que está ante Dios ha venido a su conciencia. Originalmente, este pecado solo estaba ante Dios. Ahora está identificado en su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es una ventana. La luz de Dios ilumina su interior a través de la ventana de su conciencia. Siempre que la luz de Dios ilumina su interior, usted se siente incómodo y sabe que ha hecho algo mal. Tal vez haya alguien aquí que estacionó su automóvil en la dirección equivocada. Tal vez él no estuvo consciente de su error y haya estado despreocupado. Pero ahora que yo lo mencioné, él no se siente bien interiormente. Mis palabras han movido el registro de su pecado desde la comisaría a su interior. Por lo tanto, la conciencia es afectada por el conocimiento. Sin el conocimiento, usted es ignorante de sus pecados, y puesto que su conciencia no lo molesta, usted se siente en paz. Pero tan pronto como tenga el conocimiento y comienza a darse cuenta de la perspectiva de Dios y la perspectiva de la ley acerca de usted, su conciencia no lo dejará tranquilo. ¿Será verdad que todos tienen conciencia? Seguro que todos tienen conciencia. Pero algunas conciencias están cerradas, y por tanto la luz no puede entrar. Algunas conciencias son como la ventana de la cocina que tiene una gruesa capa de mugre. A través de esa ventana usted solo puede ver la sombra de un hombre moviéndose, pero usted no distingue al hombre claramente. Si la conciencia de una persona no puede recibir la luz de Dios, él estará despreocupado y contento. Pero en el momento en que oye el Evangelio y ve sus propios pecados, su posición ante Dios, y el registro de sus pecados ante Dios, causan un problema en su conciencia. Estará inquieta, no estará en paz. Por el contrario, lo condenará. Él preguntará qué debe hacer para poder estar ante el justo Dios, y cómo puede ser justificado ante tal justo Dios. Lo sorprendente de la conciencia es que en el peor de los casos se vaya a dormir, pero nunca muere. Nunca piense que la conciencia se ha muerto. Nunca morirá, pero puede dormirse. Sin embargo, cuando la conciencia de muchos se despierta, ellos descubren que ya es demasiado tarde, que no tienen oportunidad de creer o ser salvos. No piensen que nuestra conciencia nos dejará tranquilos. Algún día nos agarrará. Un día hablará. Yo he visto a muchos que pensaban así, que hacían muchas maldades pensando que se saldrían con la suya. Pero cuando sus conciencias finalmente despertaron, fueron atrapados. ¿Qué es lo que hace la gente cuando su conciencia despierta y se da cuenta de que ha pecado? Tan pronto como su conciencia lo alcanza, ellos tratan de hacer el bien por medio de buenas obras. ¿Por qué trata el hombre de hacer buenas obras? Con el propósito de sobornar la conciencia.
La conciencia muestra al hombre que ha pecado. Así que ahora él hace más obras caritativas y hace más buenas acciones para decirle a su conciencia que aunque él cometió muchos errores, él también ha hecho todas estas cosas buenas. ¿Qué significa hacer buenas obras? Hacer buenas obras significa sobornar la conciencia cuando empieza a acusar, a fin de calmar su condenación. Esta es la salvación inventada por el hombre. Pero por favor recuerden que esto básicamente es la manera equivocada. ¿Dónde está el error básico? El error está en nuestra suposición de que el pecado solo existe en nuestra conciencia. Nos olvidamos de que el pecado también existe delante de Dios. Si el pecado estuviera solo en nuestra conciencia, entonces necesitaríamos hacer más de 10 buenas obras para compensar un solo error. Pero el problema ahora no está en nuestra conciencia. El problema ahora es lo que está ante Dios. Aunque haya estacionado cientos de veces legalmente y solo una vez ilegalmente, no puedo ser absuelto de tal violación. El pecado es algo que está ante Dios. No es algo meramente en nuestra conciencia. No solamente tenemos que tratar con el pecado en nuestra conciencia, también tenemos que tratar con nuestro pecado ante Dios. El pecado en nuestra conciencia puede ser tratado solo cuando hemos tratado con el registro del pecado ante Dios. No podemos tratar primero con el problema en la conciencia, porque la conciencia puede apaciguarse con autoengaño. Pero recuerden que la conciencia nunca muere. Tal vez usted no ha visto la acción de la conciencia todavía. A menudo he visto personas que tienen problemas con su conciencia. Cuando la luz de Dios viene, su conciencia se pone inquieta. Una persona en tal condición se metería en un agujero en el suelo, si hubiera uno. Él haría cualquier cosa para apaciguar su conciencia. Incluso negaría su vida a fin de redimirse del pecado. Porque Judas se ahorcó. Porque su conciencia no lo dejaba en paz. Él había traicionado a Jesús, y su conciencia no lo dejaba tranquilo. ¿Por qué no es necesario que Dios mande muchos ángeles para lanzar a los hombres en el lago de fuego como si fuesen piedras? ¿Por qué Dios no necesita que los ángeles guarden el lago de fuego? ¿Dios no teme acaso una revolución en el infierno? Estoy seguro que para un hombre que ha pecado el infierno será una bendición en vez de una maldición. Cuando la conciencia se levanta para condenar al hombre, demanda que éste sea castigado. El castigo no solo es una demanda de Dios, también es una demanda del hombre. Antes de que usted vea lo que el pecado es, tiene miedo del castigo. Pero después de ver lo que el pecado es, tomará el castigo como una bendición. ¿Ha visto alguna vez a criminales o asesinos cuando están por ser ejecutados? Antes de que el hombre ve su pecado, tal vez se regocije en el crimen. Pero después de que ve su pecado, él se alegrará de su propia ejecución. Esto quiere decir que el infierno no es solo un lugar de castigo. Es también un lugar de escape. El pecado en la conciencia causa dolor en el presente y clama por castigo en la próxima era. Entonces, para que Dios nos salve, Él debe tratar con nuestros pecados ante Él, y también debe tratar con los pecados en nuestra conciencia. Hay un tercer aspecto del pecado. El pecado no solo está delante de Dios y en la conciencia del hombre, también está en la carne del hombre. Esto es lo que Romanos 7 y 8 nos dicen. ¿Cuál es el pecado de la carne? Ya hemos visto que, por un lado, existe el registro de los pecados ante Dios y por otro, hay una condenación de pecados en la conciencia del hombre. Ahora vemos el tercer aspecto, el poder del pecado y las actividades del pecado en la carne del hombre. El pecado tiene su posición. El pecado preside. El pecado está en la carne del hombre como el director.
Por favor, recuerde que el pecado es el director que preside en la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Los pecados ante Dios y en la conciencia del hombre son objetivos. Para mí el registro de los pecados ante Dios y la condenación de los pecados en mi conciencia están relacionadas a mi sentimiento con respecto al pecado. Pero el pecado en la carne es subjetiva. Esto significa que el pecado que mora en mí tiene el poder para forzarme a pecar, tiene el poder para incitarme a pecar. Esto es lo que la Biblia llama el pecado en la carne. Por ejemplo, puede haber un hermano que gana $100 al mes, pero gasta $150 al mes. A él le gusta pedir dinero prestado. Es parte de su disposición. Si él no pide prestado, sus manos le picarán. Incluso su cabeza y su cuerpo le picarán. Después de usar todo su salario, él tiene que pedir prestado algo y gastarlo para sentirse cómodo. En él podemos ver los tres aspectos. Primero, él tiene muchos acreedores que tienen el registro de sus deudas. Segundo, a menos que no tenga conocimiento de la consecuencia de pedir prestado, en cuyo caso puede seguir en paz pidiendo prestado, él se da cuenta de que está en peligro y así siente la carga, no solo por el registro de la deuda ante sus acreedores, sino también con la exposición de su conciencia. Además, está el pecado en su carne. Él sabe que está mal pedir prestado. Sin embargo, no descansa hasta pedir prestado. Hay algo que lo impulsa, diciéndole que no ha pedido prestado por meses y que debe hacerlo una vez más. ¿Qué es esto? Esto es el pecado en su carne. Por un lado, el pecado es un hecho, que resulta en un registro de pecado ante Dios y en su conciencia. Por el otro, el pecado es un poder en su carne que lo incita y lo obliga, aún lo arrastra y lo tira, a pecar. Si usted nunca ha resistido al pecado, nunca ha sentido su poder. Pero si trata de resistirlo, sentirá su poder. Cuando el agua está fluyendo, usted no siente su poder si fluye con él. Pero si usted trata de ir contra la corriente, sentirá su poder. La mayoría de los ríos en China fluyen de oeste a este, así que si usted trata de viajar desde el este al oeste, sentirá el poderío de los ríos de China. Aquellos que mejor conocen el poder del pecado son los más santos, pues son los que tratan de oponerse y enfrentarse contra el pecado. Si usted está ligado al pecado y va con el pecado, seguramente no conocerá su poder. El pecado en su carne está todo el tiempo levantándose y obligándolo a pecar, pero solo cuando usted se despierte para tratar con el pecado se dará cuenta de que usted es un pecador perdido. Solo así usted sabrá que es impotente y que no puede solucionar el problema del pecado en su carne, sin mencionar la presencia de los pecados en su conciencia y el registro de los pecados ante Dios. Por lo tanto, debemos ver que cuando Dios nos salva, Él trata con los tres aspectos. El pecado interior es tratado por la cruz y la crucifixión del viejo hombre. Ya hemos mencionado esto muchas veces, así que no lo vamos a repetir ahora. Esta vez nuestro estudio bíblico abarca la manera en que Dios trata con nuestros pecados ante Él y la condenación de los pecados en nuestra conciencia. Al principio mencioné el problema del pecado y de los pecados. Los pecados se refieren a los hechos pecaminosos ante Dios y en nuestra conciencia. Cada vez que la Biblia habla de los pecados, se refiere a los hechos pecaminosos ante Dios y en nuestra conciencia. Pero cada vez que la Biblia menciona el pecado en la carne, usa la palabra pecado, no pecados. Si usted recuerda esto, no tendrá problemas más tarde. Agradecemos a Dios porque su salvación es completa. Él ha tratado con nuestros pecados ante Él. Él también ha juzgado nuestros pecados en la persona del Señor Jesús. Además, el Espíritu Santo ha aplicado la obra de Cristo a nosotros,
para que podamos recibir al Señor Jesús y tengamos paz en nuestra conciencia. Una vez que la conciencia es limpiada, no hay más conciencia de pecado. Muchas veces he escuchado a cristianos decir que la sangre del Señor Jesús quita sus pecados. Cuando les pregunto si se sienten llenos de paz y contentos, ellos dicen que a veces sienten la presencia de sus pecados. Esto es inconcebible. Yo estoy contento, pues cuando la conciencia está limpia, no hay más conciencia de pecados. Nuestra conciencia está enterada de los pecados porque hay un registro de pecados ante Dios. Pero si los pecados ya no existen delante de Dios, ¿cómo es que aún somos conscientes de ellos? Puesto que el problema de los pecados ante Dios ha sido resuelto, el de los pecados en nuestra conciencia también debe ser resuelto. Así que, ya no debemos de tener la conciencia de pecados.